Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles, Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte como cada miércoles y a través tuyo a quienes nos escuchan, particularmente no solo en Osorno, sino también en Río Negro y Puerto Octay. Hay harto tema que conversar, así que estaba Uh, esperando este día. Sí, tenemos mucho que conversar. Le mandamos un saludo a la Carola Seguel, que está enfermita y no nos pudo acompañar el día de hoy. Y me encanta tu saludo en particular a Río Negro y Puerto Octay. Siempre los miércoles los esperamos para saludarlos a ellos en particular. Ya, mira, hay tanto que conversar que vamos poniendo la pelota al piso. Y también estaba esperando para tener esta conversación contigo porque está el tema constitucional al fin candente y tomándose toda la agenda noticiosa. Y nosotros partimos hablando de esto el año pasado cuando te uniste con nosotros al Política Podcast. Entonces tu opinión para mí es súper relevante. Pero la voy a tirar súper teledirigida porque creo que aquí el tema está en cómo esto se puede revertir y creo, y quiero ver si coincides conmigo, que tiene que ver con que el texto logre dar la sensación al menos de estabilidad al país. ¿Lo ves así o no? A ver, para dar estabilidad no basta simplemente el mérito del texto, sino que también se necesita de que haya un acuerdo transversal que puede ser generacional, puede ser político, y eso no lo tenemos. O sea, que una constitución gane por el 50% más uno no es un texto constitucional que asegure estabilidad. O sea, partamos de esa premisa. Por otra parte, hay elementos básicos. De hecho, yo lo había dicho porque mi intención es que Chile sí tenga una nueva constitución, porque mantenernos con la actual no es responsable ni es estable. Eso yo creo que no podemos perder esa perspectiva. Pero, de hecho, algunos me preguntaban, bueno, ¿cuáles son tus requisitos para votar, digamos, a favor? Yo les decía, mire, aunque no tenga ningún derecho social, aunque carezca de una carta de derecho como la Constitución de Estados Unidos, pero en la medida de que tenga por una parte un buen sistema político y por otra parte buenos quórums, yo me doy por satisfecho porque eso habilita la política para que después seamos nuevas generaciones, el Congreso, la misma ciudadanía, las que pueda generar cambios, introducir, digamos, modificación al nuevo texto. Pero sin embargo, en ese aspecto tan sencillo y que fue la principal crítica a la convención fracasada, lo cierto es que este consejo ni siquiera está dando el ancho. Cuando se pregunta 138 diputados, ¿por qué? No, es que no lo tenemos claro, pero algunos dicen 137 y 139. Entonces el promedio 138. ¿Qué justificación es esa? O sea, cuando algo tan serio lo toman con tanta liviandad, yo digo, aquí no solamente está mal pelado el chancho, sino que se está desaprovechando una tremenda oportunidad, que fue precisamente la promesa que ellos hicieron de que no iban a cometer los mismos errores que la convención pasada. Sí, po, justamente ese es el tema y yo lo veo igual. Para mí, el tema que me ha rondado, y también lo conversamos el día lunes con Alicia y en el otro programa, La Constitución en Construcción, es un tema de estabilidad. Y como tú bien dices, el 50 más uno no necesariamente te da la estabilidad si es que dentro del proceso tampoco sentiste que también habían grupos que estaban muy enojados con el tema o que no se sienten representados dentro de eso. Yo en algunas conversaciones que he tenido por WhatsApp con varios grupos políticos en general, les decía, aquí es como que estuviéramos poniendo una represa donde se atajan como los distintos temores de las personas dentro de la Constitución. Y esta represa, si tiene algunas grietas, se nos va a ir arrancando el agua y de repente va a explotar, exactamente igual que lo que pasó con la constitución pasada. No es que en sí no estuviera hecha o no contuviera inicialmente, sino que a la larga va a reventar. Entonces, aquí, en este tema particular, estoy súper de acuerdo contigo. En el tema de las constituciones, no es un tema de cuántos temores vamos a dejar zanjados en los particular. O sea, aquí ese es mi mayor problema con la constitución como ahora se está poniendo, que ya van como 500 artículos aprobados, 400 por ahí, Más extensa que la anterior, de hecho. o sea, artículo aprobado. Entonces es una locura porque estamos poniendo cada uno de nuestros temores contra el adversario y dejándolos zanjados dentro de la Constitución. Para mí, justamente lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, ¿cómo aseguramos que seamos capaces de resolver las legítimas diferencias que tenemos dentro del proceso para adelante? Entonces, más allá de los temas en particular, si contribuciones o no contribuciones,
si los derechos de uno versus los derechos del otro, si más Estado o menos Estado, es cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para resolver las diferencias que tenemos ahora y las que vamos a ir zanjando en el futuro. Y dentro de eso es esta semana, las últimas votaciones, justamente lo que tú estás diciendo, la sala de máquinas, Sí, porque el ahí, sistema digamos, una político. constitución, siempre cuando uno estudia derecho se nos enseña que tiene una parte orgánica y una parte dogmática, una parte donde están los derechos y otra parte donde está la sala de maquinaria, digamos, el sistema político. Pero para decirlo de una manera mucho más sencilla, la idea es que una constitución tenga dos cosas. Lo primero, los lugares comunes en los cuales se sustenta la convivencia, es decir, en qué aspecto nosotros estamos de acuerdo. Ya, por ejemplo, estamos de acuerdo en emblemas patrios. Ya, súper. Que Chile es una república. Perfecto. Entonces una constitución recoge en su primera parte eso, que sería como la parte dogmática, es decir, cuáles son los valores que nos unen. Y en segundo lugar, diseñar un sistema que permita resolver pacíficamente las controversias que pueden suceder en el futuro, que pueden estar sucediendo o que aquellas controversias que ni siquiera tal vez hoy día estamos imaginando. Pero lo cierto es que ni lo uno ni lo otro está consiguiendo este texto constitucional. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, cuando la ciudadanía se arma, como está ocurriendo hoy día, cuando la ciudadanía empieza a hacer justicia por mano propia, cuando la única forma de conseguir cambios, es decir, que la institucionalidad nos pesque ante una necesidad, ante un reclamo, sea a través de la protesta, sea a través de la calle, esa cultura que hemos venido acostumbrándonos desde los últimos 10 20 años, es precisamente un síntoma de que el sistema político está haciendo agua, como tú bien usaste este ejemplo de la represa. Entonces, a mí me preocupa que hayan grupos que se quieren dar un lujo con tal de volver al texto que tenemos actualmente, cuando precisamente ha sido ese texto el que ha hecho que la política se desconecte de las demandas ciudadanas. No es casualidad que las necesidades de la gente no tengan eco en el Congreso. No es casualidad que mientras la ciudadanía tiene problemas con la inflación, en el Congreso se esté discutiendo el capital político de Evelyn Matei para este proceso constitucional. Esa desconexión no es simplemente porque hay malos políticos o hay malas personas. El tema es que incluso políticos bien intencionados que quieren hacer cambios se enfrentan con una camisa de fuerza, de contención, que es precisamente el sistema constitucional, el sistema político que la Constitución diseña. Y no podemos seguir con un sistema que ha demostrado fracasar. Y ahí es donde yo dije en este programa que íbamos a poner la pelota al piso. Y si estamos los dos de acuerdo en que el sistema político es el principal problema, vamos viendo qué es lo que hay hasta ahora, igual, y por qué tú señalas que no ha estado a la altura. Entiendo el punto de los 138. A mí también me hizo ruido decir 138 porque en realidad lo que quiero es bajar la cantidad, porque y ahí es donde me queda la duda, porque bajamos la cantidad. ¿Por qué? Porque es impopular tener políticos en este minuto, porque queremos desfragmentación y es la razón que está detrás la que yo no logro entender. Porque por un lado se dice que nosotros tenemos la menor cantidad de diputados por número de habitantes. No sé si la menor, pero dentro del ranking no estamos arriba en la cantidad de políticos por número de habitantes en cuanto a densidad. Entonces, ahí yo digo, bueno, si tenemos ese dato, ¿por qué queremos bajarlo? ¿Porque no están haciendo bien su pega o porque no queremos tener fragmentada la política actualmente? ¿Qué? Sí, ahí ocurren, yo creo, dos, tres cosas. Lo primero, concuerdo contigo en que hay un sesgo, tal vez consciente o inconsciente, en los consejeros mayoritarios de la convención y que dice relación con la idea de menos políticos. Estoy de acuerdo con eso. La reducción de los parlamentarios va en esa dirección de decir, ah, no, pues si con menos, ¿para qué queremos tantos políticos? El tema es que tener menos parlamentarios significa al mismo tiempo menor capacidad de representación. Imagínense el distrito 25, que es el distrito desde San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, 11 comunas. Es del porte de Suiza, es decir, tenemos el porte de un país europeo. Después nos preguntamos, oye, pues el político nos vino a tocar la puerta una vez en campaña y después no lo vimos más. Pero es que, ¿a qué hora viene? Pues, si no se alcanza a recorrer el distrito, por más que tengan una semana distrital. Si estamos dispuestos a eso, bueno, entonces asumamos las consecuencias y después no nos quejemos de que a los políticos no los vemos. Ese problema lo conversábamos la vez pasada, no recuerdo si contigo o con Héctor,
Respecto a qué pasa con los consejeros constitucionales de la región. Bueno, la región es mucho más grande que el distrito y un consejero no alcanza en el tiempo que tiene a recorrer cada una de las comunas. Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, práctico que se genera. Por otra parte, los incentivos hoy día en política están puestos institucionalmente para la fragmentación, no para para las grandes alianzas. Y eso es un problema práctico porque tener, ¿cuántos? 17 partidos en el Congreso hace que finalmente no solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso mismo se paralice. Y eso, ¿en qué redunda? En que la señora Juanita no encuentra respuesta a las necesidades que tiene, porque sus proyectos por intestinos termina, digamos, dilatándose su resolución. Ya, pues y ahí es justamente donde yo decía, ¿cómo atacas tú distintas cosas? A mí personalmente no me gusta este tema de tener menos parlamentarios justamente por lo que tú estás señalando, el tema de la representatividad local. Ahora, cada, ¿cómo se llama? Cada cámara tiene su razón de ser. En el caso de la Cámara de Diputados está dado por la representación de densidad, no así en el caso de la Cámara de Senadores, que tú tienes un número acotado, que es lo mismo que pasa en el caso del Consejo Constitucional, donde solamente tenía 50, donde las regiones estaban sobredimensionadas en pos de la cantidad de habitantes que tienen. En el caso de los diputados, ahí sí va por el número de habitantes que hay en cada uno de los lugares y en esa representatividad. Si tú reduces, es lo que tú estás diciendo, o sea, el territorio va a ser mucho más difícil de recorrer. Pero si lo que quieres es bajar la fragmentación, cuando ya pusiste un umbral de un 5% para que los partidos políticos efectivamente tengan que alcanzar ese nivel de votación, ya estás amarrándolo ahí. Entonces, ¿por qué lo vas a volver a amarrar abajo? Entonces, mi parecer, siendo solamente ingeniera agrónoma y teniendo un doctorado en ciencias de la agricultura, no siendo cientista política ni abogada, pero me hace ruido este tema en particular. No, no me calza que lo apretemos tanto porque nuevamente tenemos que compensar por otra parte. O sea, si ya le estamos subiendo el riesgo a los partidos, el umbral a los partidos políticos, no debiera ser necesario disminuir la cantidad y ahí solamente lo veo y que se aprobó por un tema que es popular decir que vamos a tener menos diputados finalmente. Es que ahí yo creo lo que ocurre, y por eso yo creo que el proceso todavía está abierto en cuanto a que la Constitución pueda ser aprobada, es, a ver, las contribuciones a primera vivienda, ¿era un tema constitucional? No. No, ¿Pero por qué se pone ahí? Bueno, porque podría eventualmente beneficiar a 4 millones de personas. Entonces, a ver, si yo soy del Partido Republicano, no lo soy, pero me estoy haciendo el ejercicio sí, hipotético. claro. Si fuera del Partido Republicano y yo quiero dar la señal, más allá de cuál sea el contenido de la Constitución, de que sí dimos el ancho y conseguimos que Chile tenga una nueva Constitución, porque eso me va a permitir posicionarme en la próxima presidencial como un colectivo serio y que da gobernabilidad. Bueno, entre todo lo chancho al hombro que estoy poniendo dentro del texto, coloco uno que otro incentivo para que sea no solamente popular, sino que también masivo, en el sentido de asegurar votos. Entonces, bueno, coloco las contribuciones. Entonces, eso tal vez puede asegurar de que esas 4 millones de personas que se podrían ver beneficiados vayan a votar a prueba. Y eso significa un caudal de votos bien importante. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es eso, que es un poco de cálculo electoral en un escenario en el que no se le ve bien. Por eso creo yo, el plebiscito de diciembre todavía está abierto. Sí, pero en el proceso pasado decían lo mismo, o sea, una vez que empecemos a ver a votar el tema de los derechos sociales, entonces la gente va a ir en masa porque van a ser beneficiados directamente. Y la gente no fue en masa a votar, aprobó. Entonces, va más allá que solamente beneficiar a un grupo y poner distintas banderas, porque incluso aquellos que pagan contribución en este minuto, en el caso de la primera vivienda, que son beneficiados, 4 millones en este minuto, y que de ahí también a mí, yo tengo una molestia ahí porque encuentro que hay letra chica dentro de esto. Entonces, si va, esto lo conversamos con la Lisa, si lo vas a poner, ponlo. Si lo vas a poner a media, no lo pongas. Porque en este minuto te pusieron el tema de la contribución, efectivamente, pero tiene una norma transitoria y la norma transitoria te dice que no antes de 6 años el presidente podrá, o sea, queda dado a la voluntad del presidente, enviar un proyecto de ley para que progresivamente se reduzcan el pago de contribuciones
y se compense el impuesto que se estaría perdiendo, o sea, la recaudación que se estaría perdiendo se tiene que compensar por otro lado. O sea, son seis Pero, años ahí que lo pueden mandar. Y pero después ¿por de qué eso, son seis espérate años? la tramitación de esa cuestión. Sí, Es pero pura ¿por qué venta son de humo seis? para mí. ¿Por qué son 6 años? Porque están suponiendo que el presidente va a ser de su coalición. Entonces imagínate que Kast, eventualmente presidente, son 2 años los que quedan a Boric, 4 años eventualmente de Kast, si es que fuera así. Bueno, con que Kast en su segundo periodo, la segunda mitad de su periodo, manda una política como esta, puede tener impacto electoral para seguirse alargando. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Y esto yo no quiero reivindicar la constitución, o sea, la convención fracasada, porque yo fui muy crítico y creo que Lo ojalá recuerdo. los convencionales constituyentes deberían devolver hasta la plata, digamos. Yo estoy en esa parada con los anteriores. Pero sí quiero reconocer una virtud, porque nobleza obliga. Y es que en la convención pasada, más allá de lo pintoresco, que la tía Pikachu, que el tipo de la guitarra, que el tipo en la ducha, que esto, que lo otro, el, por lo menos tuvimos un año donde la discusión política no era si José Antonio Kast influía en el Consejo Constitucional para dar mensajes de gobernabilidad o si Evelyn Matei estaba o no estaba, digamos, arriesgando su capital político. A mí lo que me ha llamado la atención en este proceso es que volvimos a una discusión que poco de constitucional tiene cuando los focos están puestos precisamente en la misma discusión de los 90, en los 2000 y en los 2010. Es esta persona Ya, no, política que hizo tal y ahí tal. difiero, ahí no estoy de acuerdo para nada contigo, Juan Carlos. ¿Por Porque qué? a lo mejor no estábamos hablando de José Antonio Caz y la Evelyn Matei, pero sí estábamos hablando de Christian Barken, sí estábamos hablando del plebiscito a Boric y sí estábamos hablando de un gobierno que salió a firmar constituciones y que estaba totalmente estaba con todo su capital político metido ahí. A lo mejor tú no, y sí había discusión sobre este es el capital, se tiene que estar arriesgando así, y más aún, era un tema institucional, si el gobierno tenía que estar o no a este nivel de involucramiento. Sí, Entonces, yo pero creo esa que también discusión se vio esa conversación, ¿ah? pero esa discusión, y que de hecho la tuvimos aquí a través de los micrófonos de País Lobo, fue en los últimos 100 metros. A lo que voy, es que del año, Ah, del pero año en el que tuvimos, párate ahí, párate ahí. Ese fue un año. Acá son seis pero eso es meses. lo que, eso es Son lo que te los estoy últimos mencionando. 100 metros. ¿Son ahora los últimos 100 metros? Porque está casi todo votado. Sí, pero ¿Cachai? la discusión desde que está el Consejo de Expertos ha sido la misma discusión política que tuvimos que el Congreso, digamos, durante los 90, los 2000, 2010. A lo que voy es que si hay algo que me llama la atención de este proceso constitucional, es que a diferencia del anterior, que con todas las críticas que persisto en ellas, por lo menos hubo un tiempo en el que pudimos discutir, pudimos, por último, soñar o cambiar el switch de la discusión durante un tiempo. Y lo cierto es que en este proceso, desde su comienzo, con el panel de expertos para luego continuar con los consejeros constitucionales, hemos tenido exactamente la misma discusión como si fuera un congreso chico. Y eso también me preocupa. ¿Por qué? Porque precisamente da cuenta de que el nuevo proceso en el que estamos ha sido un intento más que nada de cálculo electoral con influencias presidencialistas más que de tratar de proyectarnos hacia el siglo XXII como país. Y esa No estoy discusión de queda entre acuerdo, Juan medio. Carlos. Sabes que No, no si no estoy tenemos por qué para estar de nada de acuerdo. acuerdo contigo. Es que, ¿sabes por qué? Porque yo creo que está un poco marcada por cómo tú lo recuerdas, pero yo recuerdo también, y lo recuerdo porque estoy leyendo el libro de Garín al mismo tiempo que estoy leyendo el libro de Gonzalo Blumel, en el cual Buena diciembre, ejercicio ese. en el cual diciembre del año pasado, del año 2022, cuando estaba constituida el Consejo Constitucional, teníamos segunda vuelta presidencial. Entonces el cálculo electoral ahí era pero de los cojones. O sea, en ese minuto, y lo relata el libro de Garín, en ese minuto se paró la convención y los convencionales se fueron a hacer campaña por Gabriel Boric. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que tú estás señalando. Yo creo que está con un manto ideológico, o sea, como idílico de lo que fue, pero volviendo a las notas de Garín, que no necesariamente es de derecha, él lo señala en su libro. Y en el caso de Blumel también, eh, no he llegado a esa parte todavía, po. Pero No, del caso del 4 de septiembre, pero yo creo que el 4 de septiembre efectivamente hace un antes y un después, que inmediatamente se van los vuelcos para allá y el hecho de que el 7 de mayo tuvimos ese cambio en las elecciones,
fue bien decidor y abrumador, entonces hizo soñar a varios con la presidencial finalmente, pues, ¿cachai? Y por eso se pusieron, y el juego, y yo creo que más el juego de los periodistas, porque más vende, es teñirlo por ese lado, pues sí, también, ¿para qué estamos con cosas? Tú estás esperando el clic. Sí, no, yo quiero defender mi punto, pero no quiero Ya, agotar la defiende. discusión en esto, sino simplemente decir dos cosas. Uno, no tengo un recuerdo o una memoria idílica respecto al proceso de la convención pasada. Tú sabes lo crítico que sigo siendo sobre ese proceso. En eso estoy, digamos, no tengo algo idílico con ello. Y en segundo lugar, sí, en el proceso anterior reconozco, y por eso nobleza obliga dentro de lo crítico que fui, que ¿Mm? por lo menos los actores políticos, la discusión política se acercó mucho más a la discusión que la señora Juanita, que el profesional en su trabajo estaban teniendo, más que seguir discutiendo sobre las mismas personas, sobre los mismos pugnas de poder. Ya, tal vez dentro de los Ya, convencionales hubo esa discusión y hubo cálculo y dejaron de trabajar, y es verdad, Juan Mario Carlos, Hernández se dedicó a hacer campaña por Vallespina acá. Eso yo me acuerdo, pero reconozco ese punto. déjame ponértelo de esta otra manera. Yo que estuve el día jueves pasado, estuve en el Consejo Constitucional y entrevisté a María Elisa Quintero cuando vino y estaba haciendo la campaña después. Sabes que veo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de la discusión que tú estás señalando, hablaba de los miedos de cada una de esas personas. Yo le pregunté a María Elisa en ese minuto, que para los que no se acuerdan, ella fue la última presidenta del Consejo Constitucional la vez pasada. Y le dije, María Elisa, eh, me estás diciendo entonces que en esta constitución están todas las cosas que no están reguladas a nivel de ley y ustedes quieren hacerse cargo de esos temores. Sí, fue su respuesta. Y lo mismo está pasando ahora. Todas aquellas cosas que el otro grupo que ganó quiere dejar estipulado y puesto que son sus temores, están en ese nivel de conversación. Entonces, yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que tú dices en el Congreso antiguo, claro, porque en el Congreso antiguo justamente se estaban siendo representados los temores que querían ser legislados dentro de este grupo que es muy cercano a lo que nuevamente estamos viendo que están ahora en esta convención. O sea, a lo mejor lo que tú recuerdas en ese minuto es personas que no estaban sentadas a la mesa anteriormente y por eso esos temas no se estaban discutiendo, pero tampoco iban a nivel constitucional, al igual que ahora. Entonces, ahí vuelvo para atrás al tema de cuántas personas estamos poniendo en el Congreso. Porque si nuevamente subimos esa barrera del 5% y además restringimos la cantidad de personas, podemos volvernos a quedar con que las personas que están conversando son las mismas. Y es el mismo nivel de que vamos a llegar a acuerdo en los temores de esas personas, porque a nivel de Congreso están legislando sobre esos temores finalmente. ¿De qué estamos Incluso, de acuerdo en esos temores? incluso no solamente se está constitucionalizando temores, se está también constitucionalizando aspectos que son propios de una ley propia, digamos, electoral. Requisitos, edades, si se renuncia al partido político, si se cede el cupo en el Congreso. Al final son puros detalles que, concuerdo contigo, tienen que ver con la necesidad de que después un gobierno distinto no le vaya a borrar con el codo. Pero eso se llama ingeniería constitucional. Es porque no están entonces comprendiendo cuáles son las técnicas con las cuales se podría habilitar la política y conseguir en otros espacios lo que hoy día están tratando de conseguir por la Constitución. Ya, pues entonces ahí, si nosotros somos conscientes que se están tomando esas decisiones, yo encuentro que efectivamente las constituciones son hijas de sus tiempos. Por lo tanto, tienes que hacer cosas que le hagan sentido y de repente poner cosas que no una constitución per se. ¿Cuál es el tema? Que volvemos al principio de nuevo. Aquí, para dar estabilidad, tenemos que ser conscientes que efectivamente vamos a ser capaces de resolver nuestros problemas, nuestras diferencias en el Congreso y darle espacio a ello. Pero vamos de nuevo. Si tenemos que quedarnos con ese que tú y yo al menos compartimos, es el mayor temor dentro de, de si vamos a ser capaces o no de ponernos de acuerdo, yo ahí sí lo dejaría a nivel constitucional, porque no creo, y realmente aquí estoy hablando de mi propio temor, que finalmente es lo que cada uno de nosotros va a tomar como decisión para aprobar o no este proyecto,
Si lo dejamos muy abierto a casos de legisladores, mi temor es que no seamos nunca capaces de ponernos de acuerdo porque los incumbentes están muy metidos en esto. La gracia de las personas que están involucradas ahora dentro de este proceso es que ninguno va a poder tirarse a presidente en 2 años más, ¿cachai? Ni a diputados, ni a senadores, ni nada. Por lo tanto, no tienen ese incentivo. A pesar de que como lote completo el Partido Republicano y ahora también lo que está pasando en Chile, vamos, están con sus dos grandes caballitos de batalla ahí, con sus dos em, paladines enfrentados, que si la elección fuera el domingo, alguno de los dos sería presidente de Chile en este minuto. Entonces, ahí es donde está la madre del cordero para mí, po, Juan Carlos. No sé para Y ti. vuelvo a insistir, el que eso esté ocurriendo, coincidiendo con tu diagnóstico, este problema que hipoteca en gran medida el futuro del país. En qué sentido? De que nos estamos farreando una segunda oportunidad para hacer bien las cosas y que por fin no seamos un caso de subdesarrollo exitoso. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, a mí también. Y bueno, para irnos en buena, a pesar de que ya se nos acabó el tiempo, les entrego unos datos de lo que estaba escuchando que no he podido corroborar, pues le estaba preguntando a la Nancy Carola y no me ha respondido. Es efectivamente desde Convergencia Social, porque escuché ahí que Jerko Lubitich había dado una entrevista en la cual decía que el Partido Republicano se estaba allanando a hacer conversaciones, porque todavía queda otro tema y es el de los expertos. Y si los expertos hacen algunas consideraciones que después vuelven al y son aprobadas en el plebiscito, efectivamente hay espacio todavía para que esto no se vaya al desmadre. Hipotéticamente, si llegara a haber plebiscito, porque si no hay texto acordado, no hay plebiscito. O tal vez, y esa es la discusión que esto lo puso Pepe Out sobre la mesa, pero a Pepe Out le faltó una patita en su interpretación. A no ser que lleguemos a diciembre con el texto de los expertos, con las 12 bases. Así que Lo ahí veo vamos a ver difícil, ¿ah? que... Pero mira, me vuelvo, ya que nombré a Garín, ahora llamo a Gonzalo Blumel, que va a estar este jueves en Osorno y el viernes en Puerto Varas, y me va a tocar presentar el de Osorno. Hay un momento, hubo un minuto en el proceso en el cual se querían sacar los carabineros a la calle y dijeron de nuevo íbamos a tener estado de sitio y en 48 horas le dio el presidente Piñera para revertir eso y en algún minuto las conversaciones se destrabaron y logramos no tener ese quiebre nuevamente. Así que puede que ahora también tengamos un minuto todavía, querido Juan Carlos, en que volvamos a piso, que Ojalá. volvamos de nuevo y sigamos adelante y podamos decir, por fin tenemos una nueva constitución. Ya, Juan Carlos, requete contra. Pasado, le pedimos disculpas a las radios y les mandamos un cariñoso abrazo a todos los que se sumaron hoy y los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.